Bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje. Para comenzar, recordaremos lo aprendido la semana anterior. Luego, hablaremos de la entrevista como un medio para obtener información biográfica. Para continuar, realizaremos la lectura de la biografía de un personaje que ustedes de seguro ya conocen. A continuación, hablaremos sobre realizar preguntas a partir de un texto. Vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando sobre la biografía. Dijimos que la biografía era un texto no literario que informa sobre la vida de algún personaje destacado en algún área. Puede ser en los deportes, en la política, en la literatura, en el cine, etc. Estas biografías se escriben en tercera persona. Además, los hechos se ordenan cronológicamente, es decir, en el orden en que ocurrieron. Y finalmente dijimos que en las biografías se utilizan marcadores temporales, que son aquellas palabras o frases que nos ayudan a ordenar los hechos. Además, estuvimos trabajando en torno a la biografía de Stan Lee. Stan Lee fue un personaje que se destacó por construir una nueva cultura del cómics. Además, fue el co-creador de personajes tales como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Doctor Strange, Black Widow, entre muchos otros. Todos estos personajes poseen un rasgo en común. Son superhéroes con humanidad, y es esta humanidad la que se convierte en un punto débil para ellos. Mi personaje favorito de los creados por Stan Lee es Doctor Strange. ¿Cuál es el tuyo? Esta semana estaremos trabajando en torno a la entrevista para obtener información biográfica. Pero antes de comenzar, debemos recordar qué es una entrevista. La entrevista es un diálogo entre dos o más personas que cumplen roles establecidos. El entrevistador es quien pregunta y el entrevistado es quien responde. Esta modalidad de diálogo tiene distintos propósitos. Se usa para que el entrevistado aporte con sus conocimientos sobre un tema, para que exprese su opinión o simplemente para conocer más sobre su vida. Por tanto, si quisieras escribir la biografía de alguien que sigue con vida, podrías recolectar información realizándole una entrevista. Este es el foco que le daremos a las actividades de esta semana. Vamos a estar realizando preguntas a personajes destacados, asumiendo que aún se encuentran con vida. Para ejemplificar esto, les voy a compartir la lectura de un personaje muy destacado y que de seguro ustedes, niños y niñas, han escuchado sobre él. A continuación vamos a conocer un poco sobre la vida de Walt Disney. Walt Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901. A los 16 años ingresó al ejército y se fue a Francia con motivo de la Primera Guerra Mundial. Allí condujo ambulancias de la Cruz Roja y en sus ratos libres dibujaba caricaturas. Finalizada la guerra, regresó a Estados Unidos y se matriculó en el Instituto McKinley de Chicago para estudiar dibujo y luego completó su formación en la Academia de Bellas Artes. Comenzó a trabajar como publicista y más tarde fue contratado por Pesman Rubin Commercial Art Studio para dibujar los anuncios y diseñar logotipos. Allí conoció a Up It Wears, con quien intentó establecer su propio negocio. Sin embargo, no tuvieron éxito. Más adelante, fueron admitidos en Kansas Film Art Service, donde su principal labor era la creación de dibujos animados. En 1922, Disney, junto con su hermano Edwards, inició su propio negocio, Laugh of Graham Corporation. Al principio, las cosas no resultaron, pero lograron salir adelante con un cortometraje basado en la novela de Alicia en el País de las Maravillas.
Con este relato consiguieron financiamiento y se instalaron en Hollywood, donde abrieron los estudios Disney. Ub Iwerks fue el creador de uno de los personajes más populares del público infantil, el ratón Mickey Mouse. Este dibujo, cuya autoría se atribuyó a Disney, fue el protagonista de series y películas, además de haberse convertido en un objeto del marketing, con lo que consiguieron ventas masivas de todo aquello que tuviera su imagen. Walt Disney continuó su éxito gracias a la colección de filmes del Pato Donald, además de haber producido otros personajes como Daisy o Minnie Mouse. Su primer largometraje fue Blancanieves y los Siete Enanitos, en 1938. Con esta película ganó el primer Oscar. En 1955 fundó Disneylandia en California, un enorme parque de diversiones que con el tiempo se ha convertido en el sueño por cumplir de todos, principalmente de los niños. Walt Disney produjo posteriormente varios filmes de dibujos animados de larga duración, tales como Pinocho, Fantasía, Bambi, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y 101 Dálmatas. A lo largo de su carrera artística, Walt Disney recibió 31 veces el Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, así como diplomas de las universidades de California, Yale y Harvard. En los últimos años de su vida llegó a convertirse en multimillonario. En 1966, muy enfermo, falleció en un hospital de Los Ángeles. ¿Qué te pareció la vida de Walt Disney? Ahora vamos a imaginar que Walt Disney sigue con vida y lo entrevistaremos, pero no haremos cualquier pregunta, sino que las preguntas que haremos estarán relacionadas con estas respuestas que él ya nos dio. Las respuestas son las siguientes. 1. Nací en Chicago el 5 de septiembre de 1901. 2. A los 16 años ingresé al ejército y me fui a Francia con motivo de la Primera Guerra Mundial. 3. Finalizada la guerra, regresé a Estados Unidos y me matriculé en el Instituto McKinley para estudiar dibujo. Ojo, ¿por qué estas respuestas están escritas en primera persona? ¿A alguien se le ocurre? Están escritas en primera persona porque nosotros estamos asumiendo que el mismo Walt Disney es quien nos respondió. Vamos a pensar entonces en qué preguntas podemos realizar. Bien, para el primer hecho, nací en Chicago el 5 de septiembre de 1901, podríamos crear la pregunta ¿dónde y cuándo nació? Dos. A los 16 años ingresé al ejército y me fui a Francia con motivo de la Primera Guerra Mundial. La pregunta podría ser ¿por qué ingresó al ejército? 3. Finalizada la guerra, regresé a Estados Unidos y me matriculé en el Instituto McKinley para estudiar dibujo. La pregunta podría ser, ¿qué hizo al finalizar la guerra? Es importante mencionar que cuando uno entrevista a una persona, lo hace tratándola de usted, ¿ya? Por lo tanto, usted no le puede decir al entrevistado dónde y cuándo naciste, sino que es más apropiado decir dónde y cuándo nació. Ahora es tu turno. Tendrás que hacer una actividad similar en la guía que se propone y que vas a encontrar en Google Classroom. Recuerda que la guía se debe enviar por la plataforma. Si tienes preguntas, recuerda hacerlas en ese lugar y con gusto te responderé. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por haber sido parte de esta presentación. Les mando un abrazo enorme.